Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagar mi pecado y dolor. Tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Estás coronado con poder, reinas con majestad. Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor, digno eres, Señor. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagar mi pecado y dolor. Tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor, en tu trono estás coronado con poder, reinas con majestad. Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor, en tu trono estás coronado con poder, reinas con majestad. Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor,
Hoy día estamos tocando estos temas, ¿verdad? Que es solamente el fundamento de todo el cristianismo, que es que Jesucristo, a través de su gran amor, vino al mundo en forma de hombre a morir por nosotros. Es el fundamento más grande que tiene un cristiano y muchas veces lo menos recordado de la vida de nosotros. Yo quisiera que pasáramos a orar para que solamente lo que escuchemos en este día sea la voz de Dios y que nosotros también podamos salir bendecidos, edificados en este día y que nos podamos también salir motivados a poder, de verdad ese es el sentimiento que tengo después de haber estudiado este mensaje y poder que nos motivemos todos a poder agradecer a Dios y servirle, ¿verdad?, como Él se lo merece. Oremos al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias en este día, agradecemos tu infinito amor, tu misericordia, Señor, que son nuevas cada mañana. Gracias, Padre, porque eres fiel, Señor, aun cuando nosotros te somos infieles, Señor. Gracias porque tú has permanecido a nuestro lado, nos proteges, nos sustentas, Señor, nos defiendes. Gracias por tu gran amor. Y gracias, Padre, porque como hemos estado hablando en estos días, Señor, podemos recordar ese inmenso sacrificio, Padre, que sufrió Jesús, Señor, por nosotros, Señor, teniendo que nosotros pagar por nuestras culpas y nuestros castigos, Señor. Hoy día lo recordamos cada vez más fuertemente, Señor, el amor con el que tú, Señor, entregaste a tu Hijo para que muriera por nosotros. Te agradecemos todo esto, Señor, y te pedimos que en tu palabra tú nos hables, Señor, que nos puedas confrontar, que nos puedas edificar, Señor, que quites toda palabra y pensamiento humano, Señor, y que seas solamente tú el que habla en nuestras vidas. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Y lo que vamos a hablar hoy día es acerca del juicio y la crucifixión de Cristo. La semana pasada el pastor nos hablaba de esos últimos momentos ahí en el Getsemaní y vemos como después de la oración, inmediatamente después de la oración intercesora que tuvo Jesús por sus discípulos, y también nos dábamos cuenta de que por nosotros mismos, ¿se acuerdan que también oró por nosotros mismos? Queriendo también orar por la unidad de su pueblo, porque él ya se les iba a ser quitado, él ya los iba a dejar. Entonces, hoy día vamos a hablar los acontecimientos que vienen posterior a esa oración, posterior a ese momento tan especial y tan íntimo que tuvo con sus discípulos. En el capítulo 18 empieza a relatar acerca del arresto que tuvo Jesús. Ya inmediatamente después de la oración intercesora, llegaron entonces una compañía de soldados romanos y alguaciles junto con Judas Iscariote. Ustedes se acuerdan que Judas había tramado esto de poder entregar a Jesús por 30 monedas de plata, profetizado también en el Antiguo Testamento. Esto se cumplió y llegó entonces esta compañía de soldados romanos junto a los alguaciles. Y yo me acuerdo, ustedes se acuerdan también a través del estudio, que también ya había habido una ocasión anterior donde los alguaciles los separa de las compañías de soldados romanos, porque los alguaciles eran aquellos guardias que tenían los sacerdotes, ¿ya? Los que operaban ahí en el templo. Ellos eran judíos. Y los soldados romanos ya eran obviamente de parte de los romanos, ¿cierto? Entonces, ustedes se acuerdan que habíamos visto anteriormente que los alguaciles ya habían tenido una ocasión de poder arrestar a Jesús, pero no se pudo. ¿Se acuerdan que lo estudiamos incluso ahí en la lección con Pipe el otro día? Cuando por ahí en el capítulo 8 más o menos, habían querido arrestar a Jesús, pero con sus palabras ellos no habían, con la palabra de Jesús, ellos no habían podido tener ocasión para poder arrestarlo. Incluso el sumo sacerdote le dice, ¿qué? Entonces, ¿ustedes creyeron también? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, una cosa bien particular. Entonces ahora ya vienen con los soldados romanos, queriendo definitivamente arrestar a Jesús. Ya querían enjuiciarlo, definitivamente no querían dar ningún otro paso en falso y querían ir a la segura. Entonces, Jesús pregunta en el versículo 4 del capítulo 18.
Dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese lo que había dicho, de lo que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón, Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, y mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? En este momento de tanta tensión, donde ya vienen los soldados a capturar a Jesús, ya habían hecho un trato con Judas, de que Judas, a la persona que iba a besar, esa era el Cristo, porque en ese tiempo también estaba todo oscuro, todos con capuchas, ¿cierto? Ellos querían asegurarse de que no se les escapara ningún detalle, ¿cierto? Y ya tenían todo planificado para poder arrestar a Jesús. Y Jesús en estos últimos minutos, aún en este momento de tanta tensión, nos demuestra dónde estaba su corazón y de que todo lo que él estaba pasando, de todo lo que él estaba sufriendo, recordemos que también ahí en la oración decían que le caían como de gotas de sangre, que más adelante después yo les voy a comentar por qué pudo haber pasado eso. Pero todo ese momento de tensión que él estaba viviendo, nunca perdió de vista el propósito de por qué estaba pasando por todo eso. Dice acá que él estaba preguntándole, ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron, a Jesús Nazareno. Y la respuesta de él fue, pero enorme. Una parte de los que ellos le estaban buscando, que eran los alguaciles, ¿cierto? Una de las partes de personas que estaban ahí tratando de apresar a Jesús, dice que cuando escuchó el título de Yo soy, ellos retrocedieron y cayeron. Ellos retrocedieron de temor, no de reverencia, porque si no hubiese sido hacia adelante, ¿cierto? Que hubiesen postrado en tierra. Pero el hecho de que hayan retrocedido y caer, significa que ellos se atemorizaron, porque escucharon de la palabra de Jesús el título Yo soy, que para los judíos, para los soldados romanos, obviamente eso no venía a tener ninguna importancia, pero para los judíos, que eran los alguaciles, para ellos sí, porque ellos reconocían el título de Dios mismo. Recordemos que el título de yo soy, era el título que Dios mismo le había entregado a Moisés acerca de él. Cuando él le dice, cuando yo vaya donde tu pueblo, ¿quién le voy a decir que me envió? Y Dios le dice, diles que yo soy, te ha enviado. Y desde ahí en adelante ese título tiene un poder tremendo para todos los judíos. Y la única persona que se atrevió a mencionar ese título sobre sí mismo fue Jesús. En otras oportunidades también ya lo había hecho. Pero cuando él lo dijo, en ese momento los alguaciles cayeron a tierra, de solamente pensar de que él podía incluso ser el Hijo de Dios o Dios mismo, ¿cierto? Después le dice, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Y Jesús responde, dice, os dicho que yo soy, pero si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Que obviamente Jesús tenía muy claro, cuál era el propósito de ¿cómo se llama? De su venida. Y cuáles eran las cosas que tenían que suceder después. Y ahí en Zacarías, capítulo 13, versículo 7, dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, y hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeños.
Entonces, esto ya estaba profetizado que tenía que pasar. Los discípulos se tenían que esparcir después de la muerte de Cristo, porque ellos tenían algo en su interior que debía ser publicado. Era el evangelio mismo de la salvación que estaba como responsabilidad en ellos, y ellos tenían que, después de la muerte de Cristo, salir a publicarlo y tenían que ser esparcidos. Recordemos después que los hechos vienen a contar de que ellos estuvieron hacinando ahí en Jerusalén, y recuerdan que a través de eso, a raíz de que ellos se hacinaron, vino una persecución que los obligó a esparcirse, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Y es por eso que cuando Pedro saca esa espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, Jesús le dice, guarda esa espada, y le dice, mete esa espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Está hablando de que la voluntad de Dios es más importante de que tú me quieras defender o que tú te sientas en peligro y quieras arreglar la situación, ¿cierto? Enfrentándote al mundo. Jesús tenía claro su propósito y le estaba enseñando hasta ese último momento a sus discípulos, diciéndole, lo más importante es la voluntad de Dios y que se cumpla la palabra del Señor. Esta palabra de la copa siempre tiene un simbolismo de algo futuro que te va a acontecer y que tiene generalmente una característica que es negativa. Entonces, en otros pasajes, por ejemplo, ahí no quiero profundizar en eso, pero siempre tiene este carácter negativo, de algo malo que te va a venir. Pero dice que esta copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Aún las cosas malas, Jesús estaba dispuesto a pasarla para que se cumpliera la voluntad de Dios. Y el plan perfecto de Jesús estaba ahí en su mente siempre presente. Entonces no tenía otra opción. Jesús entonces recrimina a Pedro por haber hecho eso, y resulta que entonces estos soldados y los alguaciles lo acompañan y lo llevan ante Anás. Ahí en el versículo 12, dice que entonces la compañía de soldados y el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás. Imagínense este cuadro de apresarlo y atarlo, ¿cierto? Y lo llevaron cual delincuente y lo llevan frente a Anás. ¿Quién era Anás? Anás era el anterior sumo sacerdote que estuvo ejerciendo entre el 6 y el 14 a.C. Y también era el suegro de Caifás, el actual sumo sacerdote. Según algunos libros por ahí historiadores, se decía que este Anás era el real sumo sacerdote detrás de Caifás, quien estaba aconsejando. Gracias. Apaguen su micrófono, por favor, lo que tenéis encendido. Entonces, se dice que Anás era una persona que estaba detrás de Caifás, que él era el que estaba siempre aconsejándolo. Y por eso es que en vez de llevarlo directamente con el sumo sacerdote, lo llevan ante Anás, que era el anterior sumo sacerdote y suegro de Caifás. Primero, en el versículo 21, le expone a Anás que no tiene sentido que lo hayan arrestado para hacerle estas preguntas. Dice ahí, en el versículo primero, vamos a leer desde el 19. Dice, el 18 y 19, para los que están ahí con la Biblia en la mano. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado del mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Estaba diciendo que no tiene lógica que me hayas traído a mí como un reo, ¿cierto? Amarrado para hacerme este interrogatorio que es públicamente, se sabe lo que yo he hablado, lo que he enseñado. Y después le dice, perdón, el alguacil que estaba ahí al lado, dice, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así responde al sumo sacerdote? ¿No les había parecido lo que Jesús le había contestado?
como que no le había tenido respeto, y el alguacil va y le pega una bofetada. Jesús le responde, si he hablado mal, testifica en qué está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Le estaba diciendo entonces, entrégame tus argumentos para justificar que yo esté aquí amarrado y me estés aquí interrogando. Era casi ilegal lo que estaban haciendo. ¿Qué resultó de todo esto? De esta visita a Anás. Nada. No pudieron culparlo. Entonces lo llevaron frente a Caifás. Y lo llevan entonces frente a Caifás. Cuando estaban con Caifás, ya el sumo sacerdote actual, resulta que empezaron a buscar algunos testigos falsos, pero no los encontraban. Hasta que por fin encuentran algunos testigos falsos. Si me pueden acompañar los que están ahí buscando en su Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 26, del versículo 57 al 68, ahí tenemos el relato frente al sumo sacerdote Caifás. Dice, los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se presentó con los alguaciles para ver el fin. Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaba falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios en 3 días y reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no responden nada? ¿Qué testifican estos hombres contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, y acá tenemos una clara alusión, ¿cierto? A Isaías 53:7, como lo pongo ahí en el PowerPoint, donde dice, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, porque solamente estos testigos querían enfrentarlo y culparlo, ¿cierto? Para que ellos lo pudieran enjuiciar. Pero pasaba algo aquí. El sumo sacerdote le dijo ahora, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Él ya definitivamente quería hacer hablar a Cristo y quería sacarle una declaración para poder culparlo. Entonces le dice ahora, te conjuro por el Dios viviente, si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esta frase puede ser traducida como lo puse ahí para que se entienda mejor. Debes jurarme por el Dios viviente si tú eres el Cristo. Y ante eso, Jesús responde, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Gloria a Dios, porque Jesús ya en ese momento le dice toda la verdad encima. Esto es. ¿Quieres saber? Esto es lo que esto es lo que yo soy. Esto es lo que va a pasar. Esto es lo que tiene que pasar. Jesús declarándole al mismo sumo sacerdote toda la verdad, diciéndole en ese momento, esto es lo que yo soy, y ustedes nunca se dieron cuenta. No es lo que no quieren creer. Pero ¿cuál fue la reacción del sumo sacerdote de Caifás? Vemos aquí en el versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó?
¿Cómo un momento tan glorioso como este, cuando Jesús mismo se les declara diciendo, yo soy, ¿cierto? El Cristo. Dijo, tú lo has dicho y además os digo que ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ese momento glorioso se transforma en un rechazo total. El sumo sacerdote rasga su vestidura y dice, ¿qué más pruebas tenemos? Y en ese momento empieza el castigo. Empiezan a escupirle, a darle de puñetazos, a golpearlo y a burlarse de él. Pero ¿saben qué, hermanos? Todo esto siempre está bajo el plan de Dios. Todo esto es bajo la voluntad de Dios y la permisión de Dios. El otro ítem ahí abajo dice un nuevo sumo sacerdote. ¿Y por qué lo puse así? Porque inmediatamente al estar estudiando eso, me acordé cuando pasé por este versículo, cuando se nos enseñó acerca de esto, y para mí fue muy llamativo, pero es la perfección de Dios. Es como Dios tiene todo calculado. Resulta que no podía haber dos sumos sacerdotes, tenía que haber un sumo sacerdote. No podían haber dos sumos sacerdotes. Entonces Cristo ahí, según Hebreos 4:14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó en los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El autor, digo el autor porque no se sabe quién a certeza misma, quién escribió Hebreos, le está hablando al mismo pueblo judío, diciéndole, nosotros tenemos el gran sumo sacerdote que es Jesús. Pero ¿cómo si ya existe otro sumo sacerdote? Bueno, en este momento que estaba pasando todo esto, hubo este cambio de sumo sacerdote. Caifás dejó de ser sumo sacerdote y Jesús mismo empieza a ser nuestro sumo sacerdote. Recordemos que el sumo sacerdote tenía esta responsabilidad de ser el representante del pueblo frente a Dios. Ahora Jesús mismo era el representante del pueblo, de nosotros mismos, frente a Dios. Ahí en el libro de Levítico, capítulo 21, versículo 10, dice, el sumo sacerdote entre sus hermanos, cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. ¿Qué había hecho Caifás? Rasgó sus vestidos. Y entonces estaba renunciando hacia su sumo sacerdocio, y Jesús estaba entrando como el sumo sacerdote, ahora ya no por el orden de Elí, sino que ahora por el orden de Melquisedec, es un sumo sacerdocio eterno, para siempre. Ahora nuestro sumo sacerdote entonces es Jesús, nuestro mejor representante frente al Padre, quien aboga por nosotros, quien intercede por nosotros, Cristo mismo. Todo esto tiene su explicación y es impresionante a mí, por eso me llama mucho la atención de este cambio de sumo sacerdocio, a pesar de ese momento tan horrendo, de que el mismo sumo sacerdote lo rechazara y la gente se empezase a burlar de él, lo empezasen a golpear, le dan de puñetazos, se burlan de él, pero todo ese momento tan terrible estaba también teniendo una gran explicación. El cambio del sumo sacerdocio se estaba produciendo en ese momento. Jesús entonces es llevado ya definitivamente, quieren la muerte de Jesús, no estaban buscando otra cosa. Entonces, desde Caifás lo llevan a Pilatos. Ahí en Juan capítulo 18, versículo 28, vemos entonces cómo Jesús es llevado al pretorio. Dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse. Lo muy cínico, ¿cierto? Bueno, tenía que decirlo, perdón. Y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilatos a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces Pilato dijo,
tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Qué estaban buscando los judíos? ¿Qué estaban buscando los sacerdotes? ¿El juicio justo contra Jesús? No. Ellos querían la muerte. Pilato, entonces, les pregunta, ¿qué acusación traes contra este hombre? Ellos muy seguros, ¿cierto?, de sus acusaciones, le dicen, si este hombre no fuera malhechor, entonces no te lo hubiésemos traído. Entonces, ¿por qué no lo juzgaron ustedes? Justamente. Porque ellos no querían un juicio justo. Ellos buscaban la muerte de Cristo. De esta forma, solamente deseaban ellos y le demostraban ahí a Pilato que solamente querían el juicio para muerte. Pilato entonces en el versículo 33 decide interrogar a Jesús. Y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y le dijo Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Bueno, en el panteón estaban acostumbrados a tener un montón de ídolos, pero también en la cultura romana, muchas veces se había contado de que los dioses que ellos servían y adoraban, esos dioses se reencarnaban. Entonces, cuando escucha hablando a Jesús con tanta autoridad, en algún momento él dudó. En algún momento él estaba como creyendo realmente, ¿y si este realmente es hijo de Dios? Y la pregunta son esas, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú rey? Cuando Pilato ya se dio cuenta de que no había ningún peligro para Roma, entonces dice, bueno, él no es culpable de nada. ¿Y si realmente es rey? Entonces, dice acá, en el versículo 38, después dice, ¿y qué es la verdad? Y dice, cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no he hallado en él ningún delito. Entonces, Pilato empieza a buscar las soluciones y ya quería soltarlo porque definitivamente él se había dado cuenta de que no había ningún peligro para Roma. Entonces, en este relato de aquí en adelante empieza a ver cómo Pilato busca la forma de soltarlo. Entonces, dice acá en el versículo 12, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces el Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Losado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como a la hora sexta, entonces le dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucificadle. ¿Saben qué hizo Pilato? Llevó a azotar a Jesús. Y yo, esta es una apreciación mía, pero según los acontecimientos y el relato, dice que Pilato quería soltar a Jesús.
Entonces, llevó a azotar a Jesús, y quizás lo azotó mucho más de lo que debiera haberlo azotado normalmente una persona que se iba a crucificar. Porque era común que se azotaran antes de crucificarlo. Pero el cuerpo de Jesús quedó destrozado. El látigo de romano tenía unas hebras de cuero en las que en las puntas siempre les ponían metales, pedazos de huesos, cosas que hicieran peso en el cuero al final, ¿cierto? Para tener mejor balance, pero también estas puntas de acero, de huesos o de metales, se incrustaban en la piel de quien él estaba siendo azotado. A Jesús lo golpearon, se burlaron de él, después de estar ensangrentado, después de haber recibido tantos latigazos en su cuerpo. Imagínense este cuadro de ver una persona casi sin piel, de tantos latigazos que sufrió. Y sobre él después ponen un manto, ¿cierto? Una corona de espinas colocada en su cabeza, burlándose de él, pero también provocándole el mayor daño posible en lo que eran expertos los soldados romanos. Una vez que ya estaba casi destrozado físicamente, lo presenta de nuevo ante los judíos y les dicen: he aquí su rey. Y eso los judíos no lo querían aceptar, no les valió eso de que ella ha sido azotado y el verlo en esas condiciones tan trágicas, sino que ellos buscaban la muerte de Cristo. Para ellos solamente les importaba la muerte, que ellos querían verlo crucificado, crucificado, crucificado. Y eso es lo que le gritaban. Le decían: crucifícale, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Aquí los acusadores se vuelven culpables. Pilato les dice: ¿a vuestro rey he de crucificar? ¿Y ellos qué dijeron? No tenemos más rey que César. Y otra vez empiezan los acusadores a ser culpables, porque están desechando a Dios mismo. Ahí en primera de Samuel, si alguien está ahí buscando, primera de Samuel, capítulo 8, versículo 7. Dice: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque ellos no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Ahí sí. Ahí sí. Sí. Otra vez desechando a Dios, otra vez rechazando a Jesús. Y ya no, ellos no querían, no les importaba la voluntad de Dios, no les importaba lo que Dios pensaba de esto, sino que ellos querían satisfacer su necesidad de venganza, de sangre. Querían ver a Cristo crucificado. En el capítulo 19, del versículo 17 al 37, ya vemos este cuadro que yo solamente quiero invitarles a leer. Esta fue la experiencia de Cristo hacia la cruz. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver quién será
A ver, ¿de quién será? Perdón. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos. Sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, a Juan, ¿cierto?, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrantado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Y este relato, hermanos, no nos puede solamente causar esta impresión o una pena por lo que Cristo sufrió, sino que debe nosotros hacernos sentir tan culpables de la muerte de Cristo como fueron los judíos. Porque Cristo tomó el lugar nuestro. Todo esto que estamos leyendo, todo esto que he estado relatando, ese sufrimiento lo debiéramos haber pasado nosotros, porque la paga del pecado es la muerte. Y Jesús, no habiendo pecado, no habiendo faltado en nada, Él decidió cargar con nuestras faltas para que nosotros no lo tengamos que hacer. Por eso les decía que este tema que estamos hablando ahora no es un tema más de la Biblia, no es una parábola más, sino que es el fundamento de todo cristiano, el saber que Cristo Jesús, a pesar de lo que tú y yo somos, porque no teníamos mérito alguno, Él murió por nosotros. Él quiso entregarse por nosotros. Y de verdad, en este tiempo, cuando estuve preparando el mensaje, estuve averiguando muchas cosas acerca de lo que pasó. Y solamente cuando llegaba a la crucifixión de Jesús, no había otra cosa que leer la Biblia. Solamente enfocarse en lo que la Biblia te dice. Y hermanos, se cumplieron más de 20 profecías del Antiguo Testamento en la crucifixión de Jesús. Por tiempo no las podemos ver, pero es impresionante cómo todo este plan perfecto para que tú y yo tengamos salvación se concretó en este sacrificio tan horrendo que ninguna otra persona pudo haber pasado y ninguna otra persona tampoco podía haber tomado el lugar de Jesús porque no tenían la condición de Cristo. Un cordero sin mancha, sin defecto. Solamente les quiero leer una cosa. Yo soy muy de datos certeros y la verdad que entiendo a aquellos que quieren tener más datos, ¿cierto? Y no se conforman solamente con lo que dice una otra persona. Pero encontré un dato muy bueno.
El 21 de marzo de 1986, la revista The Journal of American Medical Association, editada en Minnesota, publicó un estudio científico sobre los daños físicos que recibió Jesús durante su pasión. Esto fue patrocinado por la clínica Mayo de Rochester, en Estados Unidos. El trabajo estuvo a cargo del patólogo William Edwards y el doctor F.E. Hosmer. Este estudio, este análisis forense sobre la muerte de Cristo, se lo quiero compartir. Por favor, escuchen esto. Dice, en el amplio estudio, el doctor Edwards señala que Jesús de Nazaret fue sentenciado a muerte por crucifixión, fue flagelado, fue sometido a juicio judío romano. Los 39 latigazos que se le impartieron al reo Jesús produjeron laceraciones profundas, pues los látigos romanos tenían 5 colas de cuero con puntas de plomo y de hueso. Al golpear al reo, los latigazos se clavaban en la piel, cortando así el tejido subcutáneo y quedando los músculos expuestos en contacto con el polvo y sangre que producían infecciones directas en la piel y en el músculo. Esto médicamente se le conoce con el nombre de hematohidrosis. La pérdida de sangre preparó el terreno para que probablemente Jesús sufriera un choque hipovolémico. La hipovolemia significa disminución del volumen sanguíneo en un estado de shock. Se puede observar la disminución de la presión de la sangre que regresa al corazón. A esto se le llama neutralización sanguínea. Por otra parte, el informe forense se refiere al hecho de que el reo sudó sangre. A la luz de la ciencia moderna, el sudor de sangre se le conoce como hematierosis o sudor sanguinolento. Puede ocurrir cuando la hemorragia de las glándulas sudoríparas ocasiona que la piel quede excesivamente expuesta y frágil. En cuanto al sudor de la sangre de Jesús en el huerto de Getsemaní, el estudio señala que cuando se trata de una pérdida mínima, como en este caso, puede ocurrir cuando la persona se encuentra en un grado alto de presión moral, con latidos del corazón que sobrepasan el porcentaje natural en el cuerpo humano. Sin embargo, en el momento de la flagelación, sí se observa mucha pérdida de sangre. Cada herida por los latigazos dejaba la carne abierta, debilitaba a Jesús y le causaba congestión hipostática, acumulación de sangre en los pulmones. Cuando el látigo romano golpeaba su espalda y su dorso, hubo desgarramiento de la piel. Se calcula que la profundidad de las heridas fue de unos 7 centímetros, que se considera pecho, espalda, brazos y piernas. La Biblia relata que le pusieron un manto color púrpura sobre las heridas, en la cual ocasionó el contacto con la sangre coagulada, desprendimiento de los tejidos. Del pretorio romano en donde lo azotaron al lugar del monte Gólgota, de donde fue crucificado, hay 800 metros de distancia, casi 8 cuadras por las que Jesús debía caminar con la cruz a cuestas. Se deduce que, debido al castigo y al debilitamiento, prácticamente estamos en presencia de un cuerpo desgarrado, al que se debe sumar el peso, que no se precisa, de la cruz de madera, aunado del deterioro físico. Se considera que Jesús perdió sangre en cantidad excesiva por la boca. Ya en el monte Gólgota le quitaron el manto, apreciándose que con ello le arrancaron gran parte de la piel. Al recostar su cuerpo en la cruz se aprecian heridas infectadas. Agrega el patólogo William Edwards que al ponerle los clavos en manos y pies, según la costumbre de aquella época de muerte de crucifixión, los brazos estaban totalmente estirados. Los clavos fueron colocados en el radio y los huesos del tarso. El dolor que ello produce es muy fuerte. Al clavar en los huesos del tarso, probablemente lesionaron los nervios. Cuando levantaron la cruz para ponerla sobre el agujero abierto para tal fin, todo el peso de Jesús se acumuló en los huesos de los pies y en los nervios. Muchas veces vemos películas que aún así no logran poder traspasar y transmitir la realidad y la cruda verdad del sacrificio tan grande de Jesús en la cruz. Estos clavos romanos
al querer traspasar las manos y pies, estaban tocando unos nervios que según otros estudios eran como que si un rayo te golpeara en la mano, en los nervios, y te provocaba un dolor intenso en todo el cuerpo. Pero no puedo no asimilar cada dolor que Jesús tuvo, que lo hizo pensando en mí. Todo esto que he hablado, todo esto que he relatado, solamente está relatando un momento que él estaba pasando, pero siempre con su mente puesta en mí. En decir, le voy a dar esta oportunidad. Con esto que estoy haciendo, le estoy dando la oportunidad de que mi hijo David, o el nombre suyo, pueda salvarse de la condenación. De que se pueda hacer hijo de Dios solamente por fe, sin tener que pasar por esto, porque yo lo pasé. El libro de Isaías dice, subirá a cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo, para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando Jesús estaba en la cruz, en el versículo 30 dice, su última palabra, su última frase, tetelestai, consumado es. Ese término que hacía referencia a un trabajo hecho, a una tarea culminada. Todo esto no lo pasó él por un mero capricho, sino con el plan y con el afán de que tú y yo un día estemos aquí escuchando su palabra, porque Él nos ama. La muestra de amor más grande en todo el mundo es esta la que tenemos aquí enfrente. Jesús mismo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. La Biblia dice que Él tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esta condición de hombre, se humilló hasta lo sumo. Hermanos, esto realmente es el fundamento de por qué cada día nosotros tenemos que procurar hacer la voluntad de Dios. Y si tú no lo conocías, si tú nunca habías pensado en esto, ¿sabes qué? Hoy día te llevas esta noticia sabiendo de que no hay nadie en el mundo que te pueda amar más que Jesucristo. Todos tenemos un destino que es la muerte, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Nuestra condenación es porque nosotros ya somos pecadores y nuestro destino es el infierno.
Pero a través de este sacrificio en el cual nosotros hemos estado hablando de hoy día y has escuchado hoy día, te puedes dar cuenta de que Cristo no quiere que tú vayas al infierno, no quiere que nadie se pierda. Y solamente lo que tienes que hacer es creer. Dice la Biblia que el que cree tiene vida eterna. Tienes la oportunidad de poder ya asegurar tu futuro, de que no vayas al infierno, sino que vayas al cielo con Él. Solamente analiza este sacrificio que hizo Jesús por ti. Arrepiente de tus pecados y pídele a Dios que te perdone. Dios dice que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y tienes la oportunidad desde ahora en adelante de hacer las cosas bien, de dejar todo el pasado y desde aquí en adelante vivir una vida para Cristo. Y si todo este sacrificio que Él hizo por nosotros, lo tomamos como la razón de por qué vivir una vida cristiana, de verdad, no necesitamos más. Quiero invitarte a orar. Padre, te agradecemos en este día por tu infinito amor, tu misericordia. Te agradecemos, Señor, por todo lo que hemos leído en este día, por lo que hemos analizado, porque de verdad no necesitamos más, no necesitamos ninguna otra razón, no necesitamos que tú nos bendigas para poder servirte, no necesitamos que tú nos des cosas para poder agradecerte, solamente pensar en todo esto que tú sufriste por nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder también compartir esto, para que muchas personas también puedan cambiar sus vidas y puedan, Señor, arreglar sus destinos. Ayúdanos, Señor, a no olvidarnos de esto, Señor, y pensar en esto cada día. Que esto sea realmente la motivación de que todos los días nos levantemos, Señor, procurando hacer tu voluntad y querer servirte. Bendícenos, Padre, cada día, Señor, con recordar esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.